Hola de nuevo, arquitecto del videojuego, bienvenido una vez más al curso de Godot. En el video anterior te comenté que comenzaríamos con los scripts, y sí, pero antes de comenzar a escribir código, tienes que ser consciente de cómo usarlo y para qué los vas a escribir. Y antes de eso es primordial que entiendas las clases, los nodos y las escenas. Y tienes que prestar atención en esta parte porque es un punto clave que está en el centro de toda la programación y el editor de Godot. Primero, una clase es un archivo que puede estar escrito en C++ o en GDScript o en otro lenguaje, como por ejemplo el nodo 2D, el node 2D. Este es un archivo que está dentro del motor. Luego, un nodo en una escena es una instancia de una clase. Y si a este nodo le agregamos un script, este será una instancia de nuestra propia clase. Nuestra propia clase heredará de esa clase padre. Y está ahí todo bien. Las clases son archivos, los nodos en una escena son instancias de esos archivos, de esas clases. Pero ahora, ¿qué son las escenas? No lo sé, tú dime. Te comento, las escenas son solo un concepto de Godot. No hay un archivo como tal llamado escena o una clase como tal llamada escena. Déjame te lo explico de mejor manera. ¿Cuál es ese concepto? El concepto es este. Una escena es una colección de nodos en forma de árbol. Y eso es todo. No es más que eso. Por eso le puedes dar clic derecho a ese nodo y guardar la rama como si fuera una escena. Y cuando creas o guardas una escena, lo que harás es guardar un recurso, un archivo .tscn que contiene información para poder instanciar esa rama entera. Y este es un archivo de texto plano, lo puedes abrir como un txt y más o menos se entiende lo que está configurado por dentro. Y esto es una ventaja para trabajos colaborativos, que algún día hablaré de aquello. Pero entonces, si la escena es solo un concepto, ¿cómo funciona y cómo yo la puedo utilizar? Como te mencionaba, no hay una clase llamada escena, pero sí una llamada SceneTree. Y para eso te he preparado este gráfico. Sí que me gustan los gráficos. Este gráfico lo utilicé en mi primer video del devlog de un juego musical que estoy haciendo. Te lo dejo aquí en la tarjeta. Lo que tienes aquí es la estructura de las escenas en Godot. Cuando ejecutas tu juego, ciertas cosas pasan por detrás hasta llegar a un main loop que ejecuta la clase SceneTree. Esta creará un viewport que se llamará /root, y esto es verdaderamente importante que lo tengas en cuenta. Y desde este punto empieza la magia de las escenas en Godot. Nuestro /root será el padre del nodo raíz de la escena. Tú a Godot al inicio debes indicarle cuál escena va a ser la con la que vamos a empezar. Pero esto es lo que es la escena. Es simplemente una colección de nodos. Y si quieres cambiar la escena, simplemente tienes que usar una función que te permite cambiar toda esta rama por otra. Y ya está. Eso es una escena, una colección de nodos, nada más. Un pequeño repaso antes de continuar. Tienes todas estas que son instancias. Esta es una clase que está puesta en un nodo raíz. Esto de aquí es un archivo que lo estoy poniendo sobre un nodo. También sería una clase porque es un archivo, pero no necesariamente tienes que nombrar una clase. Luego, este nodo que tú lo ves aquí, que sale directamente del viewport, sería un nodo singleton, que en Godot los llaman los autoloads. Y más luego veremos cómo nos van a servir y por qué son inmensamente necesarios. Luego tengo acá aparte una clase que sería lo que hicimos la clase pasada, que sería el reference, que no está arraigado a la escena como tal, pero funciona detrás en el juego. Y con todo esto ya podrías entender si te digo que cualquier nodo puede ser una escena. Ahora, otro concepto clave que tienes que tener en cuenta es que una escena, cuando guardas una escena, debes saber que solamente puede tener un nodo raíz. En este caso sería el nodo raíz de aquí. Pero si es que quieres en cualquier momento, podrías, digamos, decir que toda esta rama de la que va a salir de este nodo también va a ser una escena. Y entonces este sería el nodo raíz de la nueva escena que estás creando. Y ahora sí, vamos a verlo en la práctica. Volvemos al escenario vacío en Godot. Cuando tú lo veas, tú tienes que pensar, esto es un editor de escenas. Y aquí a la izquierda me está pidiendo que cree un nuevo nodo raíz para esa escena. Nuevamente vamos a elegir el que sea una escena 2D. Le vamos a añadir un sprite, bueno, lo voy a hacer de la forma rápida. Acá a la derecha en el inspector puedes ir viendo cosas de la clase.
y de la instancia como tal. Como ves, más arriba te sale tu clase más reciente y más abajo te sale de dónde esté heredando. Como es un nodo 2D, hereda de Canvas Item y a la vez hereda de nodo. Y estas son las propiedades de nodo, las propiedades de Canvas Item y las propiedades de nodo 2D. Así tal cual esté la escena, le voy a guardar. Le voy a dar a Control S y me va a salir esta ventana para guardar mi escena. La voy a guardar en la raíz del proyecto. Le voy a llamar esta escena. Así, todo cutre escrito, pero bueno. La guardo y la tengo aquí. Esta escena de.tscn. Como te mencionaba, hay que decirle a Godot cuál va a ser nuestra escena main o nuestro nodo raíz principal que se va a ejecutar cuando ejecutemos el juego. Esto lo ves cuando vas a ponerle play acá arriba y Godot te va a decir que necesitas seleccionar una escena raíz. La seleccionas, voy a seleccionar esta y le pongo a abrir. El juego va a compilar y ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues vamos a volver al árbol y ya te digo yo que la escena nosotros lo tendremos más o menos así. Tenemos guardado acá abajo una escena, todo esto, que consta de un nodo 2D como un nodo raíz y un nodo sprite como nodo hijo del nodo raíz, y eso formula nuestra escena. Pero todavía no tenemos un script añadido a nuestro nodo raíz ni otras cosas. Volvamos a Godot. Ahora, algo interesante de Godot cuando estás ejecutando es que aquí a la izquierda en la pestaña de escenas te sale local y remoto. Si le das a remoto te va a salir lo que se está ejecutando en el juego, y como ves aquí tienes como te dice, un tipo viewport que se llama root. Este es el root que te mencionaba antes y acá lo puedes ver en node, el path barra root, así es como se llama. Y debajo de este root tienes el nodo 2D y el sprite, el icono. Si volvemos al gráfico, pues aquí tienes el viewport y abajo tiene el nodo 2D y luego tiene el icono, tal cual como lo estamos viendo aquí. Voy a cerrar el juego inicializado y ves que la parte de remoto se va. Volvemos solo al editor. Vamos a añadir un script a nuestro nodo 2D. Le damos clic y podemos darle clic aquí en este más. Lo que nos va a hacer es crear un nuevo script sobre ese. Le voy a llamar tal cual como se llamaría la escena. Es una buena práctica esta escena. Bueno, como ves aquí te sale que hereda de 2D, que vas a utilizar el lenguaje GDScript. Tienes estos otros, pero vamos a trabajar con GDScript. Plantilla predeterminada, no importa por ahora. Y le damos a crear. Y llegamos a la pantalla de script. Para volver a la de 2D, le das acá en 2D. Incluso puedes ir a la de 3D si es que quieres, pero por ahora estamos en 2D y scripts. Lo primero es que te pone extends node 2D. Significa que este script va a extender de la clase node 2D, como lo tienes acá. Acá, como lo tienes en este ejemplo. Tienes mi nueva clase que hereda de node 2D, y este nodo, o sea esta colección de nodos que sería la escena, va a heredar de mi clase que va a heredar de node 2D. Ahora, esto va a ser un poco más adelante, pero puedes intuir o preguntarte qué pasa si en vez de node 2D solo lo heredo de node. Esta vez sí va a funcionar porque node 2D hereda de node. Nada más que este script solo va a poder usar las características de node porque no está heredando de node 2D, que ya tiene características añadidas. Por ahora vamos a heredarlo de node 2D. Por ahora lo vamos a dejar así. Nada más le voy a escribir export. Esto te lo explicaré luego. Mi variable igual a 5. Vale, sorry. Le damos a control S. Export te sirve para mostrar datos en el editor. Le volvemos a dar en node 2D. Y como ves, aquí tenemos script variable porque no le he puesto un nombre a mi clase, pero este sería mi script. Y tengo aquí mis propiedades. Y como te decía en este orden, tengo mi script que hereda de node 2D, que hereda de Canvas Item, que hereda de node. Las cosas funcionan. Y por un video más no te he vuelto a mostrar nada de código, pero créeme que necesitabas este gráfico para despejarte muchas dudas en el futuro cuando comencemos a codificar. Todavía me falta mostrarte un gráfico más antes de que comencemos a crear nuestros primeros scripts y nuestros primeros objetos y nuestras primeras escenas. Pero créeme que esto de aquí, esto te va a servir mucho ahora. Repaso rápido. Cosas suceden en el scene tree, cosas suceden antes en el motor. Comienza un main loop que ejecuta un scene tree, que ejecuta un viewport,
que se llama barra root, y abajo de barra root puedes cargar singletons y luego tu escena principal o tu nodo raíz con tus scripts y toda la cosa. Muchísimas gracias si llegaste hasta el final del video. Sin más que decir, te dejo la lista de reproducción del curso de Godot aquí, otro video interesante por acá arriba, y nos vemos en la próxima.